50 días de incendios en la zona cordillerana de nuestra provincia de Río Negro. Una noticia que no es para nada buena. Han habido algunas mejoras teniendo en cuenta los cambios climáticos, pero sin embargo el fuego continúa. Estamos en comunicación en vivo ahora desde Buenos Aires con el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, a quien saludamos y agradecemos este contacto con la TV Pública de Río Negro. Sergio, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por llamarme. Bueno, gracias a usted. Este contacto es para de alguna forma hacer un repaso de lo que han sido estos 50 días de incendios. Fue el comienzo por algo que se relaciona con lo climático, en este caso la caída de un rayo, pero habitualmente en tiempos de verano hemos sufrido incendios forestales aquí en la región. ¿Qué análisis hacen ustedes a estos 50 días? Lo primero que hay que decir es que es una temporada muy compleja, particularmente en la Patagonia Andina, pero en todo el país en su conjunto. 2 años de sequía prolongada. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con el viceministro de Ambiente. La verdad es que es una postura muy importante la que pueda llegar a tener él, porque nos va a hablar y brindar detalles acerca también de cuál ha sido, Sebastián, el apoyo y los recursos que pone la Nación para con la provincia. El trabajo, la declaración obviamente de emergencia, pero ya lo tenemos conectado nuevo. Lo tenemos en línea. Sergio nos estaba comentando que realmente ha sido un contexto muy difícil, el cambio climático, la sequía, la emergencia hídrica que ha presentado este panorama, y es el contexto en el que se están dando los incendios. Así es, y les decía que es una temporada muy compleja para la Patagonia Andina, para todo el país, pero para la Patagonia Andina en particular, que tuvo este condimento que ustedes mismos señalaban, que a diferencia de otras oportunidades no ha sido la actividad del hombre, una actitud intencional o negligente, sino una tormenta eléctrica, una sucesión de tormentas eléctricas sin precipitaciones la que dieron origen a los fuegos. Y como obviamente no tenemos ninguna posibilidad de saber dónde va a caer un rayo, se tuvo la desgracia de que cayera en una zona inaccesible, en un área intangible del Parque Nacional Nahuel Huapi, y esto hizo que el ataque inicial hubiese sido tan complejo, tan difícil, y que lamentablemente las condiciones para operar de los medios aéreos, las condiciones negativas para que los medios aéreos pudieran operar durante los primeros días, permitieron, lamentablemente, reitero, que el fuego creciera hacia la zona del este y se mantuviera durante todos estos días. Aunque indudablemente en las últimas semanas hemos visto una mejora, pero no podemos decir, seríamos irresponsables si así lo hiciéramos, que el fuego está controlado definitivamente. Ante esta situación, Sergio, ¿cuáles han sido los recursos que han tenido que coordinar con la provincia para la ayuda en el combate del fuego? Hubo una situación muy particular a comienzos del mes de enero, que fue una reunión entre todas las partes, la provincia. Vamos a ver, intentar nuevamente retomar esta comunicación, ya que es muy importante, Seba, conocer la postura que ellos tienen también ante una situación que en este caso se ha dado de forma catastrófica, que tiene que ver con las condiciones del tiempo, pero que generalmente y habitualmente hablamos de incendios en algunas posibilidades por responsabilidades humanas. Un dato no menor es que permanentemente se le estuvo de alguna manera reprochando al gobierno nacional el por qué no actuaba, pero digamos también, y esto no les obliga, de que se trabajó mucho en silencio. Después le vamos a ir preguntando también, creo que lo tenemos nuevamente al viceministro en contacto, pero consultarle, Federovisky, en relación a la declaración de la emergencia ígnea. Decíamos, se los criticó mucho, pero ustedes siguieron trabajando en silencio, declararon la emergencia, y esto también les daba la posibilidad de aportar mayores y mejores herramientas para poder combatir el fuego, y eso, o este punto, nadie lo resaltaba, ¿no? Le agradezco mucho la consideración, porque hay una tendencia, creo yo, bastante equivocada, aunque puedo entenderla cuando está en el contexto de cierto oportunismo político, de presuponer que la sola presencia del fuego es síntoma de un fracaso institucional, cosa que es falsa, indudablemente, pero además presuponer que la cantidad de recursos que uno va acumulando es la que va a garantizar el éxito. Si esto fuese así, en Estados Unidos o en Australia no habría incendios forestales, porque son países que indudablemente tienen condiciones y recursos económicos, institucionales,
tecnológicos muy superiores a los de la Argentina y sin embargo tienen incendios arrasadores. Por lo tanto hay que entender el contexto en el que se dan estos incendios y la declaración por parte del presidente oportunísima de esta emergencia ígnea responde precisamente a esto. La emergencia ígnea es de alguna manera una respuesta a la emergencia hídrica declarada meses atrás, tanto por la bajante del río Paraná como por la bajante del río Limay, por ejemplo, y en varias otras provincias de la Argentina. Es también resultado de estos 2 años de sequía intensa que estábamos viviendo. Quiere decir, la emergencia ígnea, y por eso se declaró por 1 año a partir de ahora, es una respuesta institucional a una situación rotundamente adversa desde el punto de vista ambiental y climático. Sergio, estos incendios han dejado al descubierto algunas problemáticas o reivindicaciones que tenían los trabajadores, que ellos mismos consideran un trabajo riesgoso el que están haciendo. A pesar de que ahora hubo una respuesta por parte de Nación, ¿cuál ha sido el diálogo que mantienen con el gremio? El diálogo ha sido siempre permanente y fluido y hemos dado respuesta a situaciones a las que no se daba respuesta desde hacía mucho tiempo y particularmente durante los 4 años del gobierno anterior. La precariedad, no solamente laboral, sino también en cuanto a las herramientas, la ropa, etcétera, en la que estaban trabajando los brigadistas era notoria. E intentamos a lo largo de estos 2 años recuperar el tiempo perdido y poder restituir esa situación. Y hemos trabajado, y así ustedes pueden haberlo atestiguado, entregando materiales que hacía décadas que no se entregaban, ropa, borceguíes, herramientas de mano, etcétera, y también resolviendo la cuestión de la precariedad laboral. Hay cuestiones, sin embargo, que todavía no estamos en condiciones de resolver porque tienen que pasar por el Congreso, algunas vinculadas, por ejemplo, con jubilaciones anticipadas, con áreas de riesgo o de insalubridad en el trabajo, etcétera, pero nos comprometimos a trabajar para encontrar todas y cada una de las soluciones porque entendemos que es un escenario que se va a repetir cada vez más recurrentemente y tenemos que tener a los brigadistas con la mejor capacitación y el mejor equipamiento para que puedan responder a estas situaciones. Sergio, por último, la consulta, ¿no? Han trabajado y han tenido que trabajar de manera articulada con otros ministerios, el de Defensa, por cierto, enviando personal, brigadas, personal del Ejército también, y esto también conlleva el esfuerzo no tan solo de recursos humanos, sino también financiero que han hecho el resto de los ministerios para colaborar con ustedes, ¿no? Sí, indudablemente, hemos trabajado extraordinariamente bien con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, con las fuerzas, tanto de seguridad como las Fuerzas Armadas, y hemos recibido una ayuda importante de ellas y hemos podido coordinar y articular las acciones, sabiendo, sin embargo, que el Plan Nacional de Manejo del Fuego es una responsabilidad inicial del Ministerio de Ambiente. Pero justamente la declaración de la emergencia ígnea nos permite articular más aún ese trabajo porque se ha conformado a partir de esa emergencia ígnea una mesa que articula el Ministerio de Ambiente con todos los organismos, no solamente del Estado Nacional, sino también de las provincias, para poder dar respuesta, pero algo que ustedes decían al comienzo, que es una respuesta adicional en materia presupuestaria que nos permite duplicar el presupuesto previsto para el año 2022. Viceministro, gracias por la deferencia, atender a la televisión pública rionegrina y obviamente que atentos a todas las informaciones que salgan allí desde el Ministerio de Ambiente. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias.